Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de formación virtual generado por Fundación Unipymes con el objetivo de brindar herramientas para el crecimiento empresarial de la comunidad Unipymes. Hoy nos convoca a la conferencia un equipo de gestión humana comprometido. Soy Jenny Alexandra Prieto Duarte, junto con Cristian Monroy, Mauricio García y María Mercedes López les damos la bienvenida. Está con nosotros Jairo Pinilla, profesional que tiene estudios de ingeniería en la UIS de Bucaramanga, con estudios de ingeniería de sistemas en énfasis en automatización en Checoslovaquia. Se establece en este país y ejerció su carrera por 13 años como líder de equipos de ingenieros en proyectos de Budapest, Bratislava, Praga y actualmente se desempeña como gerente de Performia Colombia. Esta conferencia se realiza en asociación con Envía, Arus, Fundación Comeo, Banco de Occidente, ETV y web.com. Le damos la bienvenida a Jairo, quien a partir de este momento puede iniciar la sesión de hoy. Jairo, muy buenos días. Envío la invitación para compartir pantalla. Por favor, confírmanos cuando estemos viendo. Hola, ¿cómo estás? Ya estoy compartiendo la pantalla. ¿Lo puedes activar, por favor, tu cámara? Dame un segundo. Listo, ya estamos viendo tu presentación. Ok. ¿Ya estás viendo mi pantalla? Sí, Jairo, pero no te estamos viendo en la cámara. Algo pasa con tu instalación. Si quieres, inicia mientras se activa la cámara, puedes ir iniciando en nuestra sesión de hoy. Ok. Ya me veo en la cámara. Perfecto, listo. Podemos dar inicio a nuestra conferencia Cómo crear equipos de alto rendimiento. Ok. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Jairo. Yo llevo 15 años trabajando con el tema de crear equipos productivos. Soy el representante de una empresa sueca llamada Performia, que se especializa en crear equipos productivos, en ayudarle a la gente a crear equipos productivos. Y mucho de nuestro enfoque está en recursos humanos. Mucho de nuestro enfoque está en ayudarle a los gerentes de recursos humanos, al personal de recursos humanos, a hacer una parte real, a crear la diferencia en la empresa, realmente hacer la diferencia. Entonces, el objetivo de esta capacitación es darle a los empresarios, a los ejecutivos, a las personas de recursos humanos, herramientas para diferenciar entre personas que sean productivas y sean o que puedan ser destructivas antes de que sea demasiado tarde. Como van a ver en esta capacitación, les voy a contar por qué pertenecer a recursos humanos es algo tan importante. Resulta que en Colombia está la percepción muy generalizada de que recursos humanos es un tema, más bien un gasto que una inversión. De que recursos humanos es una persona que paga la nómina y ya. Y esa percepción es muy equivocada, realmente muy equivocada. Si tú eres de recursos humanos o tienes una empresa y tienes una percepción específica de recursos humanos, yo te quiero decir que tú puedes tener el mejor producto del país, puedes tener el mejor producto del planeta, pero incluso puedes tener la mejor estrategia del planeta. Incluso puedes ser un super líder, pero si tienes la gente equivocada en la empresa, nunca vas a llegar a ninguna parte. Y puedes tener un producto que no es el mejor, un producto que puede ser incluso mediocre, un producto que puede ser no muy bueno, pero si tienes la gente adecuada en la empresa, esa gente va a mejorar el producto. Seguramente va a alinear la estrategia de la empresa. Y puede ser que no seas el mejor líder del mundo, pero vas a lograr tus sueños. ¿Y qué recursos humanos? Al fin y al cabo, recursos humanos es aquel o aquellas personas que se encargan de contratar la gente.
Recursos humanos tiene la responsabilidad de darle la gente apropiada al cargo apropiado y de la productividad apropiada para la empresa. Recursos humanos es la mano derecha del gerente. Realmente el cargo más importante después de la gerencia en una empresa está en recursos humanos. ¿Por qué? ¿Cuál es la misión de recursos humanos? La misión de recursos humanos es llevar las ideas de la gerencia a la realidad, al universo físico. El gerente o la gerencia por lo general son visionarios, toman decisiones, dicen vamos en esta dirección, queremos lograr este nuevo producto, queremos desarrollar todo eso, esta idea de tal manera. Después de que tú tienes una idea, inmediatamente lo que sigue es el personal que realiza esa idea. Hay que conseguir la persona que realice esa idea. Hay que conseguir una persona que además sea productiva. Hay que ponerla en puesto. Hay que entrenar a esa persona para que pueda empezar a ser productiva realmente. Hay que medirle estadísticas a esa persona. Hay que premiar las estadísticas de esa persona. Hay que castigar a la persona si no es suficientemente productiva. Entonces, todo eso es tarea de recursos humanos. Y por eso decimos que recursos humanos es la mano derecha del gerente. Y es esa parte de la empresa que lleva las ideas del empresario o del gerente a la realidad. Por lo general, estas tareas que yo acabo de mencionar las realiza el mismo gerente. En empresas pequeñitas, el mismo gerente es el que contrata, el que selecciona, el que entrena a la persona, el que la castiga o la premia, el que de alguna manera mide si la persona es productiva o no. O lo hacen otros ejecutivos, pero no es tarea ni de gerencia ni de otros ejecutivos. Es tarea de recursos humanos hacer esas cosas. Entonces, lo que vamos a ver en esta hora es cómo se clasifica la productividad. Y quiero decirte que si perteneces a recursos humanos, debes ser de las personas más productivas de la empresa. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber seleccionar gente productiva. Y eso es como la inteligencia. Con la inteligencia sucede que cuando la persona es muy inteligente, mira hacia abajo y ve quién es más inteligente y quién es menos inteligente. Para él es fácil diferenciar. Pero para el que es menos inteligente, le es muy difícil diferenciar quién es más inteligente y menos inteligente. Igual en la productividad. Cuando una persona es muy productiva, para él es muy fácil diferenciar si otra persona es productiva o no es productiva. Pero si la persona no es productiva, mirar hacia arriba le queda muy difícil diferenciar quién es más productivo y quién es menos. Por eso, tú como personal de recursos humanos tienes que entrenarte en ser más y más productivo. Después vamos a mirar cuál es el problema de la selección de personal. Si quieres ser un representante de una empresa realmente productiva, pues tú tienes que diferenciar entre personas productivas y personas menos productivas. Eso te va a plantear ciertos problemas, situaciones que hay en la empresa. Y yo te vamos a mostrar acá cuál es la solución al problema y qué es lo que deberías evaluar en la gente. Y cuando vas a evaluar la gente, no hablo solo de la gente que vas a contratar, hablo de la gente que ya tienes, también, muy importante. Entonces, lo primero que vamos a ver es un pequeño video. Este video tiene 3 minutos, es un video de 3 minutos que te dice qué tan productiva es una persona, qué tan productiva puede ser una persona o puede no serla. Dame un segundo que yo lo tenía ya abierto y no lo veo. Entonces, en este video de 3 minutos que vamos a ver,
vas a ver 5 tipos de personas. Y quiero que cuando lo veas, pienses en nombres de personas de tu empresa que conozcas con estas características. Ahí va el video. Muy bien. Entonces, este pequeño video nos muestra 5 tipos de personas que puedes tener en una organización. Y una persona de gestión humana debería saber exactamente diferenciar esos 5 tipos de personas de una organización. Ahora, cuando hablamos de equipos de gestión humana comprometidos con la empresa, tenemos que, primero que todo, ver cuál es su rol en la empresa. Y su rol en la empresa, su principal rol, es saber diferenciar gente productiva de gente destructiva. Hay una cosa interesante, y es que cuando hablamos de gestión humana comprometida, estamos hablando de hasta qué punto la gestión humana es realmente la mano derecha de la gerencia, o hasta qué punto está enfocada solo en manejar cosas, ciertas funciones.
la función principal de gestión humana es crear un equipo, es asegurar que el producto de la empresa, a través de un equipo productivo, llegue a las manos del consumidor y asegurar la supervivencia de la empresa. Erróneamente se cree que gestión humana está en la empresa para crear un buen clima laboral, para ayudarle a la gente a solucionar sus problemas, pero la gestión humana tiene una trascendencia muchísimo mayor. Nosotros tenemos una tecnología administrativa donde se manejan 7 divisiones en una empresa. La primera división de una empresa siempre es la idea. Y la idea siempre viene de la gerencia. Y cuando tú creas cualquier empresa, cualquier empresa viene de una idea. Entonces tú dices, voy a vender zapatos, o voy a vender flores, o voy a exportar panela, qué sé yo. Cualquier empresa que se crea viene de una idea. Cualquier producto que tú compras, una mesa, un zapato, un par de zapatos, una camisa o un seminario, siempre vienen de una idea. Por eso la división de la idea es la división de la gerencia. La segunda división más importante de la empresa es la división que llamamos división de personal. Y aquí es donde está gestión humana. Gestión humana es la división que se encarga de conseguir la gente, entrenar la gente, ponerla en puesto, para que esa gente lleve las ideas de la gerencia a la realidad. La siguiente división es la división de ventas. Entonces tengo una idea, ya tengo el personal, por lo general el personal cuando yo creo una empresa soy yo mismo, o sea, yo me siento a hacer las cosas y después está mi asistente y después está una persona de finanzas para que haga las facturas y después está un vendedor y después entonces empieza a entrar gente. ¿Sí? Después de que ya tengo la idea y tengo la gente, ahora necesito vender la idea. Y voy y vendo los productos y uno de pronto si está empezando desde cero, entonces le vende a su primo y a su mamá y a sus tíos. Y después de que vendo, entonces la siguiente división de la empresa son las finanzas, todo lo que es tesorería. Ok, ya tengo la idea, tengo la gente, ya vendí, ahora necesito comprar los insumos para producir lo que yo digo que voy a producir y poder vender y poder entregar las cosas que ya vendí. Después de que tengo la idea, tengo la gente, tengo la plata, entonces me toca sentarme a producir. Entonces la siguiente división es producción. Cuando hablo de producción es sentarme a hacer lo que prometí que iba a entregar. Y para eso necesito gente. Puede ser que al principio, y muchas veces los empresarios, incluso Steve Jobs, empezó en un garaje y era él y Steve Wozniak y eso era todo Apple. Hoy tienen más de 30,000 empleados, pero ellos empezaron siempre con una idea y en esa secuencia específica. La idea, el personal que eran ellos mismos, las ventas fueron, Steve Jobs fue y vendió 100 computadores y después se sentaron a producirlos. Y después de producción viene calidad. Y calidad significa, antes de entregar el producto, yo tengo que ir y mirar si el producto está realmente bueno, si es realmente bueno. Y cuando veo la calidad del producto que está bien, entonces después está la última división que se llama distribución, que es cuando distribuyes el producto y haces relaciones públicas acerca del producto para vender más productos y conseguir nuevos clientes. Entonces en esa secuencia, idea, después división de personal, que es gestión humana, después está ventas, después finanzas, después producción, después calidad, después distribución, vas a encontrar que cuando tú miras cuánto le cuesta a una persona, cuánto le cuesta a una empresa tener un error o descubrir un error en la empresa, lo más costoso que hay es descubrirla en distribución, en la última división. ¿Por qué? Porque allí ya se ha creado el producto, ya se vendió, ya se creó, ya se compraron los insumos, ya se produjo y ya se le entregó al cliente.
Y cuando el cliente se da cuenta que el producto, qué sé yo, es un zapato mal hecho, entonces destruye la imagen de la empresa, devuelve el producto. Es costosísimo, costosísimo que el producto se encuentre en la última fase, que el error se encuentre en la última fase. Pero si se encuentra en calidad, pues el error es un poco menos costoso, pero aún es muy costoso, porque ya se compraron los insumos, se produjo, se hizo todo, y ya cuando debemos entregar al cliente, nos dimos cuenta que había un error. Si encontramos el error en producción, que es la división anterior, pues el error es mucho menor. Porque estamos apenas produciendo y podemos corregir la producción. Si encontramos el error en finanzas, que es antes de producir, o sea, cuando estamos comprando los insumos y decimos, este insumo va a hacer que la cosa se dañe, entonces compremos este, pues el error cuesta muchísimo menos. Si encontramos el error en ventas, es muchísimo menos. Pero si encontramos el error en el área de personal, que es cuando tú contratas el personal, si decimos esta persona no es la persona adecuada para esta función o para este proceso, y encuentras ahí el error y lo corriges ahí, tú básicamente estás quitando o desechando todos los errores que hay en la empresa. Incluso los errores de distribución, de producción, de calidad, de finanzas, de todo eso, se evitan si contratas a la gente específica. Por eso, una y otra vez, puedo decir que gestión humana es el área más importante después de la gerencia. Y por eso hablamos de gestión humana comprometida, hablamos de gente comprometida con gestión humana. Pero comprometida tiene que ver con productiva. Los asesores, las personas representantes de gestión humana tienen que ser los representantes de la productividad de la empresa. Y a eso le llamamos gestión humana comprometida. Y por eso esta capacitación tiene que ver mucho con productividad. Porque si comprendes que tú como gestión humana eres la puerta para abrir, para que entre gente productiva o destructiva a tu empresa, pues estamos hablando de gestión humana comprometida. Realmente de alguien que aporta muchísimo a la empresa. Y estamos haciendo cambiar la idea que tienen muchos empresarios de que gestión humana es un gasto. Entonces, miremos qué es la gente productiva, qué es un productor. En la carreta veíamos una persona que iba tirando la carreta. Un productor es una persona que entrega el resultado esperado sin necesidad de presión, ayuda u órdenes externas. Un productor es una persona que no necesita supervisión o necesita muy poca supervisión. ¿Qué significa esto? Que a un productor tú le delegas un área, por ejemplo, la contabilidad, y le dices, aquí tienes la contabilidad. Y ese productor se hace cargo de la contabilidad como si la contabilidad fuera su propia empresa. O sea que a los productores los llamamos empresarios de su cargo. Igual debería ser con gestión humana. Yo te entrego la gestión humana de la empresa y tú lo tomas como si fuera tu propia empresa. Y dices, ok, esta es mi empresa y mi empresa es el área de gestión humana y yo respondo por eso. Entonces, ¿cuál es la característica de una persona comprometida en su área? Es que básicamente tiene que jugar el rol o el papel de ser el dueño y gerente de su área. Cuando vemos gente que no está realmente comprometida con su área, cuando cada cosa que hace, cuando no tiene la potestad de decidir acerca del bienestar del área que maneja. Entonces, solo el 20% de personas son realmente productores en una empresa. Y es esencial que gestión humana sea parte de ese 20%.
Lo que quiere decir que tú tomas tus propias decisiones en pro de los resultados de la empresa y eres autónomo y necesitas muy poca supervisión. ¿Qué pasa con las personas que no son productoras? Los productores son el 20%. Aquí tenemos la estadística de un productor. Un productor, por lo general, es extremadamente, o sea, su estadística lo dice todo. Es muy, muy superior. ¿Sí? Después está otro tipo de personas que se llaman hacedores. Los hacedores son la mayoría de una empresa. Son la gran mayoría. Está el hacedor eficiente. Y el hacedor eficiente es una persona que tiene voluntad para ayudar, para trabajar, para aprender y que sigue instrucciones para tener el trabajo hecho. O sea que necesita un jefe. Necesita que alguien le esté diciendo lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, lo esté midiendo y muchas veces lo esté incluso motivando. Entonces estas personas necesitan de motivación, necesitan de un jefe. Los hacedores son el 60% de la población, pero se dividen en dos tipos de hacedores. Está el hacedor eficiente. ¿Qué es un hacedor eficiente? Es el hacedor que dice, jefe, ya terminé, ¿qué más hay que hacer? Deme más trabajo. Lo veo cansadito. ¿En qué le ayudo? O sea que necesita supervisión, pero es muy proactivo, muy iniciativo. No es un productor. Un productor no necesita supervisión o necesita muy poca supervisión. Y un productor siempre piensa en resultados. Un hacedor piensa en acciones. Un hacedor dice, jefe, dígame qué hay que hacer. ¿En qué más le puedo ayudar? Y necesita supervisión. Entonces yo quiero que aprendas a diferenciar hacia afuera, pero también aprendas a diferenciar hacia adentro. Que te evalúes a ti mismo y digas, ¿qué tanta supervisión yo necesito de mi jefe, de mis jefes? Porque ahí está la diferencia. En las empresas encuentras un 30% de personas hacedores eficientes y más o menos son que tienen muy buena estadística y esa estadística depende en gran parte de la supervisión que tengan de su jefe. Y está el hacedor menos eficiente. El hacedor menos eficiente también es una persona con voluntad para ayudar, aprender a trabajar y seguir instrucciones para obtener el trabajo hecho, pero requiere mucha, mucha, mucha supervisión. Porque si el jefe no está, él suelta el lapicero y saca el teléfono celular y se pone a chatear y se mete a Facebook y no sé qué. Entonces, esta es la persona que en el video de la carreta va mirando maripositas. Va un poco de gorra y es muy disperso. O sea que si el jefe no está, él se dispersa y necesita entonces de mucha supervisión. Y esa es la diferencia con el hacedor muy eficiente. Entonces yo quiero que vayas pensando en cómo funcionas tú. Si eres una persona realmente independiente, autónoma, que toma sus propias decisiones en pro de la productividad de la empresa y manejas tu área. Y cuando hay un problema en tu área, tú lo identificas, ideas la solución y aplicas esa solución sin que alguien te esté preguntando. O eres más de los hacedores. ¿Y qué tipo de personas tienes en la empresa? ¿Cuál es el problema con los hacedores? Los hacedores son personas de buena voluntad. Y son personas que quieren realmente hacer el trabajo, pero el problema es que delegan hacia arriba. ¿Qué significa que delegan hacia arriba? Que en gran parte no toman sus propias decisiones. Entonces, ¿qué hacen? Jefecito, ¿este color le parece? Jefecito, ¿será que, mira, a mí me gusta esta persona y está bien y tiene buenos historia de productividad y da buena impresión? ¿A usted qué le parece?
tomamos la decisión. Entonces, cuando tú le preguntas al jefe por tus decisiones, básicamente estás delegando hacia arriba. Pero en una empresa se debe delegar hacia abajo, no hacia arriba. ¿Qué sucede en las empresas? Si tú eres jefe, si eres ejecutivo, si manejas personal, vas a encontrarte con algo muy característico. Tú recibes 200 emails al día de personas a quien tú les debes delegar, donde esas personas te preguntan cómo hacer el trabajo. Jefe, esta es la cotización, ¿qué le parece? Jefe, esa es la propuesta que le va a mandar al cliente. ¿Usted qué opina? Jefe, ese es el color que le vamos a poner en las paredes. ¿Está de acuerdo? Jefe, bla, jefe, bla, jefe, bla. Eso es delegar hacia arriba. Entonces los jefes de hoy en día se encuentran atiborrados de preguntas, emails, consultas, donde ellos tienen que tomar las decisiones que si la persona que le está escribiendo eso fuera un productor, nunca le escribiría ese email. Sencillamente, identifica el problema, idea la solución y la aplica. Y después le cuenta al jefe, jefe, yo hice esto, ¿qué le parece? Tuvimos este problema, yo lo solucioné así. ¿Qué le parece? Entonces, el problema de los hacedores es que delegan hacia arriba. En un momento tengo que conectar el computador a la corriente eléctrica. Entonces, si delegas hacia arriba, eres un hacedor. Si no delegas hacia arriba, eres un productor. Ahora, ¿cuántas personas te delegan a ti hacia arriba? ¿Cuántas personas que deberían tomar sus decisiones las hacen apoyándose en ti, presentándote a ti? Esos son hacedores. Hacedores más eficientes o menos eficientes. Después está otro tipo de personas que se llaman hacedores de problemas. Estos son más o menos el 17.5% de la población. El 17.5% de la población trae problemas. Y tú los contratas para que te traigan problemas. ¿Cuál es la característica principal de estas personas? Que hacen montaña rusa. ¿Qué significa montaña rusa? Que un momento están bien y otro momento están mal, y después otro momento están bien y otro momento están mal. Cuando hacen montaña rusa y estás bien, por ejemplo, esa persona que es hacedor de problemas, no es que sea una persona que tenga malas intenciones de destruir las cosas o hacer mal a la gente o a la empresa. No. Es que tiene un problema en que se le ha invalidado mucho, tiene baja autoestima y se le ha aplastado mucho en el pasado y hay momentos en que comete errores, comete equivocaciones, no está en tiempo presente. Se le caen las cosas, hace las cosas mal, se accidenta y muy a menudo se enferma. Entonces un hacedor de problemas, un momento está bien y hace el trabajo bien y después viene una racha y hace el trabajo mal y se equivoca y le pasan cosas, porque tiene otra característica interesante y es que es de malas, le pasa de todo. Y cuando le pasa de todo y la gerencia ya está cansada de él, entonces viene una racha buena, porque él hace montañas rusas, arriba, abajo, arriba, abajo. Y cuando viene una racha buena, él vuelve a ser productivo y tiene otra vez esa actitud de que vamos a lograrlo y sí, no sé qué. Y la gerencia dice, ok, aprendió la lección. Lo que no sabes es que viene otra racha mala, porque la persona hace montañas rusas. Entonces, en esas montañas rusas, la persona causa daños y consume mucha atención de la gerencia y administración de la empresa. Son el 17.5% de la población.
O sea que probablemente son alrededor del 17.5% de las personas que tienes. Si quieres saber qué personas son PTS, y ese PTS viene de Potential Trouble Source en inglés, que significa fuente potencial de problemas. Si quieres saber de dónde vienen los problemas, vienen en la gran mayoría de los PTS. Y estas personas consumen la mayoría de la atención de la administración de la empresa. Su estadística es copia la montaña rusa de su estado anímico. Tiene que ver mucho con su estado anímico. La persona está bien y su estadística está bien. La persona está mal y su estadística se desploma. Entonces, cuando ves una persona que tiene estadísticas que se desploman periódicamente, tienes a un PTS. Muy a menudo le pasa a los vendedores. Les pasa que viene una racha, venden bien, les va bien, y después viene una semana, 2 semanas que no venden nada, después vuelven a vender, después no venden nada, y así sucesivamente. Pero en todos los cargos puede suceder. ¿Dónde no debes tener un PTS? ¿Cómo localizar un PTS? Pues primero que todo, mira los registros de tu empresa y de tus empleados. ¿Quiénes son las personas que más se enferman? Cuando encuentras enfermedades crónicas, crónica significa repetitiva. Tiene que ver mucho con enfermedades inflamatorias que terminan en itis, colitis, rinitis, sinusitis, gastritis, papitis y mamitis. Toda esa clase de enfermedades tienen que ver con personas PTS. Y cuando ves esas personas que se enferman periódicamente, tienen incapacidades periódicas, ahí puedes encontrar gente PTS. Ahora, ¿dónde no debe estar la gente PTS? ¿Dónde definitivamente, en qué cargos no deberías contratar gente PTS? O si los tuvieras, deberías buscar manera de ponerlos en cargos diferentes. Primero que todo, en finanzas. En finanzas no debes tener gente que sean fuentes potenciales de problemas, porque allí los problemas son muy grandes. ¿Sí? Después, en ventas, no debes tener gente PTS. ¿Por qué? Porque la gente que es PTS, que es una fuente potencial de problemas, atrae clientes de ese tipo de clientes que compran, se quejan, crean problemas y nunca pagan. Esos clientes entran a la empresa a través de vendedores PTS. Porque para tener un cliente así, uno tiene que estar de malas. Después, no deberían estar en gestión humana. Definitivamente. Porque si están en gestión humana, pues tienden también a atraer personal que no es el adecuado para la empresa. Y lo peor que puede sucederle a una empresa es tener una persona supresiva. ¿Qué es una persona supresiva? Una persona, lo llamamos los globos con espinas de su compañía. Imagínate que cada persona en la empresa es un globo de helio y este globito tiene espinas. Pues son gente muy, muy destructiva. Muy destructiva. Su intención única es destruir la empresa. Y el problema es que por lo general pasan desapercibidos. Por lo general, lo que ellos son capaces de hacer, muy pocas personas aceptarían que alguien es capaz de hacer. Por eso nadie se da cuenta de lo que están haciendo. Y ellos dan buena impresión, y aunque están totalmente locos, nunca darían la impresión de tener algún problema mental. Pero son muy destructivos. Entonces, el resultado de tener gente destructiva, que nosotros llamamos gente supresiva, en tu empresa, es que el valor de la compañía va en detrimento de manera muy rápida. Por lo general, a estas personas se les identifica demasiado tarde. O sea, cuando ya hicieron sus tareas, cuando ya destruyeron la empresa, los empresarios dicen, sí, yo supe al final que era Juan. Pero eso es muy costoso.
Entonces, ¿cuál es el problema de la selección de personal? La cara de la gente es el problema. Hay gente que da muy buena impresión y la contratas y produce mucho. Hay gente que da muy buena impresión y la contratas y nunca produce, nunca arranca. Hay gente que da mala impresión y tú la contratas y después de un mes dices, yo lo sabía, pero yo la contraté porque era lo menos peor que había y necesitábamos arrancar el proyecto y no había nadie más. O hay personas que no dan buena impresión, no se saben vender y tú dices, no me gusta, pero igual necesito a alguien y lo contratas y es fantástico. Entonces, lo que tienes que aprender es a mirar en la gente, no la cara, sino la estadística de la persona. ¿Cómo se hace eso? Primero, evaluando la productividad de la persona. Cuando evalúas la productividad, estamos hablando de que tienes que preguntarle a la persona qué logros realmente ha obtenido, cuánto produce, en qué tiempo, qué es lo que produce, qué es lo que realmente produce para la empresa. Y verificar que la persona está más enfocada en productos finales valiosos, o sea, en cosas hechas, terminadas y valiosas para la empresa, que en puras acciones. A propósito, siempre que le preguntas a una persona, ¿usted qué produce? Por lo general la gente lo que dice es lo que hace. Entonces, eso se hace con entrevistas de productividad, enfocándote en cuál es el resultado final del trabajo de la persona que vas a contratar en los cargos anteriores, que la persona sepa definir cuál es ese resultado, sepa definir cómo se mide y sepa darte referencias para que tú lo verifiques. Después está la personalidad. Y la personalidad, bueno, si eres parte de gestión humana, sabes más que yo acerca del tema. Te dice si la persona encaja con el cargo, si se queda en la empresa, si es miembro de equipo. Te dice muchísimas cosas. Pero lo que tienes que aprender es que la personalidad nunca te define si la persona es productiva o no. Y esto puede ser una información muy nueva para ti. La productividad, el que una persona sea productiva, no te indica que la persona tenga buena personalidad. Y la personalidad, el que una persona tenga un test fantástico de personalidad, no significa que sea productivo. Y eso podría ser el mensaje más importante del día de hoy. Cuando miras la personalidad, pues hay muchos test de personalidad y hay muy buenos. Nosotros tenemos uno que es propio de Performia, pero cada empresa hay muchas empresas que ofrecen test de personalidad que son muy certeros. Esa tecnología está muy avanzada. Cuando hablamos de motivación, estamos hablando de qué es lo que motiva a la persona, qué es lo que mueve a la persona. Y aquí estamos hablando de buscar gente que se interese, y a eso le llamamos extroversión. Extroversión es la persona que se interesa, que en la entrevista que tú le haces, y si tú le dices, pregúntame a mí lo que tú quieras, esa persona te va a decir, ¿y qué hace su empresa? ¿Y a qué se dedica? ¿Y qué se espera de mí? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Y esa persona está motivada por lo que él pueda producir. La introversión es otro tipo de personas. El personaje introvertido lo llamamos inflow. Es el personaje que cuando tú le preguntas qué le interesa saber de mi empresa, te pregunta cuánto pagan y se trabaja los sábados y cómo es el contrato y cómo es el jefe y qué otras bonificaciones hay y qué otros beneficios. Y esas personas no son muy contratables porque están motivadas no por lo que dan, sino por lo que reciben. Y por último está el conocimiento, que no necesariamente es la educación formal. El conocimiento, o sea, el conocimiento real lo da la experiencia, no lo da el título. Una persona que tiene título y está recién egresada de la universidad, por lo general no sabe trabajar. Una persona que tiene mucha experiencia y ha hecho el trabajo mucho tiempo, por lo general tiene el conocimiento.
Y si ha trabajado mucho tiempo y además tiene el título, pues es mucho mejor. Entonces nosotros decimos que la persona, que la empresa debería poner su atención en la productividad primero que todo, en la personalidad segundo que todo, en segundo lugar, en la motivación en tercer lugar y en el conocimiento en cuarto lugar. ¿Qué es lo que hacen los equipos de gestión humana en la mayoría de las empresas? Lo primero que miran es el título, o sea, el cuarto cuadrante. Y tengo que aclarar que para ciertos cargos el título no es negociable. O sea, si tú vas a contratar a un cirujano, tiene que ser cirujano. No es negociable. O sea que para ciertos cargos ese 4 podría ser 1. ¿Sí? Si necesitas un contador, pues tiene que ser contador, si tiene que firmar, no hay otra opción. Pero eso no quiere decir que la decisión de contratar a la persona sí o no sea solo con base en el título. Porque hoy en día el título lo tiene cualquiera. Lo que es importante es el conocimiento. Pero aquí en las empresas a lo que más se le da importancia, más que al conocimiento, es el título. Después, a la motivación, que es, bueno, ¿y usted cuál es su aspiración salarial? ¿Por cuánto estaría dispuesto a trabajar con nosotros? Y es la manera como se evalúa un poco la motivación. Y después hagámosle un test de personalidad. El WARTEC, el 16PF, u otro test mejor o menos mejor. Pero por lo general este es el último paso. Entonces la gente hace una entrevista, después en la entrevista verifica la educación, la motivación, hace un test de personalidad y aquí contrata. Pero muy pocas veces se llega al tema de la productividad. ¿Qué es lo que es realmente importante en la persona? ¿Qué deberías evaluar tú? Cuando hablamos de productividad, hay 3 cosas que puedes evaluar. El ser. Bueno, el ser es, ¿usted es ingeniero o no es ingeniero? ¿Usted ha sido eso que nosotros necesitamos? Por ejemplo, si necesitas un director de mercadeo, ¿usted ha sido director de mercadeo? Después está el hacer, que son las funciones de la persona. Y por último está el tener, que son los resultados. Entonces, si yo voy a contratar a un panadero, pues para mí lo más importante es que haya pan y que ese pan esté delicioso y que esté a tiempo. Debería ser lo más importante. Entonces, por supuesto que la persona debería ser un panadero y debería hacer muchas cosas y debería obtener pan. Pero ¿cuál es el problema de las entrevistas que hacemos en Colombia? Nos enfocamos mucho en el ser. ¿Quién es usted? ¿Qué cargo ha tenido? ¿En qué cargo está o ha estado? Y después en el hacer. ¿Usted qué hace en ese cargo? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Y cómo le va en ese cargo? Ajá. Y en el cargo anterior, ¿cuál era su cargo anterior? ¿Usted quién era? Y allá usted qué hacía. Y te embolatas 1 o 2 horas en una entrevista muy larga acerca de lo que es y hace la persona. Y se nos olvida preguntarle a la persona qué podría producir para nosotros, basado en lo que él ya ha producido en los cargos anteriores. Entonces lo que hay que cambiar realmente en nuestra actitud es verificar y enfocarnos en los resultados de las personas. ¿Qué ha producido usted? ¿Cuánto ha producido? Entonces una entrevista de productividad puede ser muy corta, puede ser de 10 a 15 minutos y es algo que te da una mucho mejor visión de si la persona es contratable desde el punto de vista de productividad. Entonces, ¿qué preguntas deberías hacer? ¿Cuál es el resultado de su trabajo? En sus trabajos anteriores, en su último cargo, ¿cuál era el resultado de su trabajo? Aquí la mayoría de la gente te va a hablar más de funciones que de productos. ¿Cuánto ha producido en qué tiempo? La gente productora sabe cuánto ha producido en qué tiempo. La gente hacedora te va a decir solo las funciones que tiene. ¿Cómo se puede medir lo que usted produce?
Un productor, por lo general, te dice exactamente qué estadísticas lleva, cómo se puede medir lo que él produce, así no lleva estadísticas. Y una persona que no tiene, que es hacedora, no va a tener mucha idea, puede ser que la tenga, pero puede ser que haya otro tipo de personas que no tengan ni idea. ¿Cómo se compararía con los demás? Cuando le preguntas eso a las personas, sabes compararlo en su mismo entorno. ¿A quién le reporta? ¿Quién es su jefe? Podemos llamarlo y preguntarle si de verdad usted produce tanto y tanto y tanto, y si usted de verdad medía su productividad de esta y de esta manera. Y esas preguntas se repiten para 2 o 3 cargos anteriores. Eso te puede ayudar muchísimo a diferenciar entre personas productivas y destructivas. Eso es todo lo que les quería decir el día de hoy acerca de cómo ser una persona comprometida en gestión humana y ayudar a la productividad de las empresas. Tenemos un par de minutos, unos 7 minutos para sus preguntas. Muchas gracias, Jairo. Damos inicio al espacio reservado a las inquietudes del auditorio. Recuerden que para interactuar con Jairo deben hacer clic en la manito de color verde que aparece en el costado derecho de su pantalla, o si prefieren pueden formular su pregunta vía chat. Antes de iniciar con la ronda de preguntas, vamos a realizar nuestra acostumbrada encuesta interna para conocer sus apreciaciones sobre la clase de hoy. El sondeo es muy sencillo, simplemente deben indicar sí o no a las opciones del sondeo. ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Es muy importante que contesten esta encuesta, pues es la manera en que nosotros evaluamos a los conferencistas. Para contestar solo deben hacer clic en una de las 2 opciones que aparecen en su pantalla. Ahora sí, damos inicio a la sesión de preguntas. Entonces vamos a ver, recuerden que pueden levantar la manito. Bueno, por acá nos pregunta Dana Jimena Cañas García, estadista Alexandra Vivas. Existen jefes autoritarios que no permiten que no se haga nada sin su visto bueno. ¿Cómo manejar un jefe como estos? Ok, hay algo que hay que hacer en las empresas y es evaluar también las personas que ya tenemos. Una manera que se puede ayudar mucho es hacer una evaluación interna en la empresa, donde siempre empezamos por el gerente de la empresa y por los jefes. Siempre empezamos. Cuando hacemos una evaluación interna, y parte de lo que hacemos es evaluar la personalidad de estos jefes, los podemos llevar a que ellos mismos se den cuenta qué actitudes son pro equipo y qué actitudes son destructivas para el equipo. O sea que empezamos un poquito, tenemos que empezar un poco educando al jefe, educando a esos jefes, y eso es parte de lo que tenemos que hacer desde la gerencia de la empresa. Ahora, si es un jefe así como medio déspota, tiene que ver, y tú tienes ese jefe, tienes que aprender a manejar personas enojadas. Y yo te puedo dar una recomendación muy fácil. Cuando una persona está enojada, no está aquí y ahora, ni es ella misma. Entonces, siempre que tienes que manejar algo con una persona enojada, nunca lo tomes a personal, primero que todo. Dale acuse de recibo a la persona. Sí, lo entiendo. Claro, si yo estuviera en su lugar, estaría igual de enojado que usted. Entiendo que esté enojado, claro que sí. Y no le des una respuesta hasta que él no se desinfle. Entonces tú le dices, mira, jefe, déjeme pensarlo, yo le voy a dar una respuesta, pero tengo que organizar mis ideas y no quiero decirle algo que no sea valioso. Pero déjeme decirle que yo asumo la responsabilidad y le doy una respuesta. Y eso hace que la persona se desinfle y se puede manejar más fácilmente. Lo que más funciona es evaluar la gerencia, evaluar desde los jefes hacia abajo, donde ellos mismos, porque en los temas de personalidad esto es muy claro, y ellos mismos se dan cuenta que eso es destructivo para el equipo. Listo, Jairo, muchas gracias. Vamos a abrirle el micrófono a Catina Durán Salcedo, quien ha levantado la manito. ¿Sí? Catina, buenas tardes. Bueno, parece que Catina tuvo problemas con la comunicación. Vamos a continuar con Alejandra Urrego. Alejandra, buenas tardes. Hola, Alejandra.
No, bueno, se puede Alejandra. Gloria Inés Vázquez, ¿cómo estás, Gloria Inés? Muy bien, muchas Una gracias. pregunta que hacerle a nuestro conferencista el día de hoy. Sí, muchas gracias. Me interesa lo que el doctor dijo sobre las personas que están en un perfil bajo y siempre nunca toman decisiones, sino que se las dan a su jefe inmediato para que él tome las decisiones. Y cuando algo sale mal, siempre dicen, ah, pero es que tú tomaste la decisión, tú fuiste el que decidiste. Eso sucede mucho. Entonces, ¿qué se puede hacer con ese tipo de personas? Ese es un indicador de baja responsabilidad. Y cuando evalúas la personalidad de la gente de tu equipo, de las empresas, en general, cuando nosotros lo hacemos, entramos a evaluar un equipo, de 100 personas, 70 personas tienen su rasgo más bajo la responsabilidad. Es un rasgo muy deteriorado. Entonces lo que tienes que hacer es rehabilitar la responsabilidad de la persona y definirle muy bien qué es lo que él tiene que dar a cambio de su salario. Entonces, a eso le llamamos el producto final valioso. Tenemos que decirle, mira, tu producto o el resultado de tu trabajo es tomar esa decisión y hacer que el producto salga genial y no es preguntarme a mí para que yo decida y después me echen la culpa a mí. Tú decides, es tu producto. Y sabemos que lo sabes hacer. Y sabemos que tú sabes que lo sabes hacer. Solo que tú no confías lo suficientemente en ti mismo. Toma la decisión. Y no me delegues a mí, por favor. A menos que sea realmente necesario. Pues tienes que educarte como jefe, tú, a no dejar que la gente te devuelva la pelota. Siempre que te la devuelven, tú le dices, no, ese es trabajo tuyo. Y si quieres, yo tomo las decisiones y hago tu trabajo, pero entonces me das parte de tu salario. ¿Qué decides? Bueno, Jairo, nos preguntan por acá que de dónde podrían ellos conseguir material adicional para realizar entrevistas enfocadas al tema de productividad y cambiar un poco el esquema tradicional. Mira, en la página de Performia, performia.com.co, hay un brochure que es gratuito, está en PDF, puedes bajarlo y se llama cómo hacer, cómo realizar entrevistas por productividad, entrevistas productivas, se llama 5 claves para realizar entrevistas productivas. Y ahí tienes todos los consejos y eso es gratuito y puedes estudiar todo el tema con más profundidad. Bueno, Jairo, se nos agotó el tiempo por el día de hoy. Yo sé que muchas preguntas quedaron pendientes por resolver. Entonces los invitamos a que por favor nos escriban a consultoría@unipymes.com. En el asunto, por favor, colocar el nombre de nuestra conferencia de hoy, un equipo de gestión humana comprometido, para que podamos resolver las inquietudes que no se pudieron resolver por cuestiones de tiempo. Jairo, mil gracias por resolver las dudas del auditorio. En nombre de Fundación Unipymes expresamos nuestro agradecimiento. A ustedes, comunidad Unipymes, les agradecemos la atención durante la conferencia de hoy. Fundación Unipymes les desea que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias, con mucho gusto. Estamos viéndonos.